Bienvenidos y bienvenidas a Noticias desde Lilliput, lado C. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este momento que llamamos Lado C del episodio 13 de Noticias desde Lilliput. No lados como las caras de una moneda. A estos episodios, si bien es cierto que los llamamos lados, preferimos pensarlos como dimensiones. Esta sería la tercera dimensión de las tres. Todas constituyen una unidad, pero cada una cumple su función. El lado A nos daría el ancho de la actualidad, la extensión. El lado B sería el alto, de dónde venimos o cuánto nos sumergimos. Y este lado C es la profundidad, lo que nos genera la perspectiva, la distancia. Mi nombre es Andrés Lagota y entonces aquí vamos a leer el libro Los ingenieros del caos de Giuliano da Empoli. Compartimos el capítulo segundo que lleva por título El Netflix de la política. Livorno es una ciudad importante en la historia política italiana. Fue allí donde en 1921 se produjo la escisión que dio origen al Partido Comunista Italiano. También allí, 80 años después, se encontraron por primera vez los fundadores del movimiento 5 Estrellas. Lo encontré una noche de abril, escribe Beppe Grillo sobre Gianroberto Casaleggio. Durante mi espectáculo Black Fuera, vino a mi camerino y empezamos a hablar de Internet. Cómo Internet podía cambiar el mundo. Sin conocerlo, asentí y sonreí. Intenté no molestarlo. No quería correr el riesgo de ser amenazado por un arroba o por un .com. Estaba muy seguro de lo que decía. Me imaginé que era un genio malvado o una especie de San Francisco de Asís que hablaba de Internet en lugar de hablar de lobos y pájaros. En esta escena inicial, el encuentro de la bestia poderosa, pero sin saber cómo deshogar su ira, con el nerd frío, visionario, pero un poco perdido en el mundo real, está encerrada toda la mitología de lo que estaba destinado a convertirse en el movimiento 5 Estrellas, el espectáculo, la burla, la cultura de Internet y la revolución. De un lado, Beppe Grillo, el irresistible comediante que abandonó las salas de conciertos clandestinas de Génova para alcanzar la cima de la popularidad televisiva, capaz de llenar las salas de todo el país con monólogos llenos de paradojas, provocaciones e insultos, utilizando su imponente físico y su voz feroz, digna de las prédicas del padre Savonarola. Por el contrario, Gianroberto Casaleggio, preciso, silencioso, concentrado. Un directivo de 50 años, especialista en marketing digital, que se presenta como una especie de John Lennon posmoderno, con pelo largo, enmarcado con una fisonomía austera, sostenida por unas gafas redondas, la síntesis perfecta entre la estética hippie y el enfoque geek donde nació la cibercultura californiana. Después de 30 años trabajando en Olivetti, durante mucho tiempo la principal empresa de tecnología informática en Italia, acaba de dejar el grupo para fundar su propia empresa, Casaleggio Associati. Pero Casaleggio no es un simple hombre de negocios, es un visionario, un autodidacta que se forjó una concepción de la realidad que une a San Francisco de Asís con Isaac Asimov y los pioneros de la ciencia ficción. No pretende, en modo alguno, dejarse mover por ninguna pasión política. La política no me interesa, asegura. Lo que me interesa es la opinión pública. En su posición de experto en marketing digital, Casaleggio entendió que Internet revolucionaría la política, permitiendo el surgimiento de un nuevo movimiento guiado por las preferencias de los votantes consumidores. Luego pretende lanzar un producto capaz de responder eficazmente
a una demanda política que los partidos existentes no pueden satisfacer. Pero también sabe que la dimensión digital por sí sola es todavía demasiado fría y lejana para dar vida a un verdadero movimiento de masas en Italia. Por eso necesita Beppe Grillo, para aportar calor y pasión a un movimiento que corría el riesgo de, sin estos ingredientes, quedar confinado a los geeks italianos. La fuerza y la resiliencia del futuro movimiento 5 estrellas provendrán de esta combinación sin precedentes. Por ahora, tras recibir el visto bueno del humorista, Casaleggio se contenta con abrir un blog. Desde el principio el éxito fue fenomenal. El 26 de enero de 2005 abrí un blog sin saber muy bien de qué se trataba, recuerda Grillo. Ahora estoy empezando a comprenderlo. beppegrillo.it se ha convertido en unas pocas semanas en el blog italiano más visitado. Detrás de la aparente soltura del comediante ya se esconde un engranaje perfectamente engrasado. Cada post nace en base a un ritual muy exacto. Durante la mañana, los empleados de Casaleggio Associati seleccionan los 10 comentarios más interesantes publicados en el sitio web y se los transmiten a Gian Roberto. Los lee, reelabora los textos y escribe el post del día, que estará online a las 12 horas. A los ojos del público, el único autor es Grillo. Casaleggio queda relegado al papel de simple proveedor de tecnología, pero la realidad es bastante diferente. Las campañas virales que marcarán el éxito del blog, convirtiéndolo en unos años en uno de los más seguidos del mundo, nacen todas en las oficinas milanesas de Casaleggio Associati. Es allí donde se identifican los temas que funcionan a partir del feedback de los usuarios en un proceso de interacción constante que ya es el embrión de los algoritmos más sofisticados que están por venir. Durante este periodo, el blog cubre temas populares que estimulan el resentimiento hacia el establishment político y financiero, la corrupción de figuras públicas, los abusos de las grandes empresas a expensas de los pequeños accionistas, la precariedad del trabajo. Sobre todos estos temas, el blog no se limita a informar de la situación. Al contrario, propone remedios concretos, aunque simplistas, para los males que señala. Da la impresión de que la solución estaría cerca si Italia no estuviera en manos de un grupo de criminales de derecha e izquierda mezclados en el mismo pastel que actúan solo según sus propios intereses en detrimento del pueblo. En poco tiempo comienza a desarrollarse una red consistente de seguidores que quieren organizarse para ir más allá del blog. Casaleggio siguió con interés la campaña del candidato demócrata Howard Dean, primer candidato digital en las primarias estadounidenses de 2004. Inspirado por Dean, decide animar a los discípulos de Grillo a adoptar la plataforma Meetup, un software que les permite organizar fácilmente debates y reuniones en línea o en el mundo real. Rápidamente, los grupos de amigos de Beppe Grillo florecieron por toda Italia. En esta etapa inicial, los discípulos son completamente libres, pueden organizarse como quieran, juntarse y tomar cualquier iniciativa que se les ocurra. El enfrentamiento entre la velocidad y la frescura de la máquina puesta en marcha por Casaleggio y la vieja política es despiadado. En 2007, escribe Marco Canestrari, uno de los primeros partidarios que luego se sintió frustrado, para hacer política en los partidos es necesario someterse necesariamente a reglas y rituales que son incomprensibles para una generación acostumbrada a la velocidad de los procesos en Internet. En primer lugar, debías elegir de qué lado estabas, derecho o izquierdo, casi independientemente del contenido. Luego decide a qué partido perteneces, en todos los sentidos del término. Luego, durante años, luchando por ascender en la administración local y, en el mejor de los casos, buscando un santo en el Parlamento. El mensaje del blog era, en definitiva, muy diferente. Para hacer política, no es necesario afiliarse a un partido y esperar años el resultado. Podés involucrarte en política en cualquier momento del día,
publicando comentarios en el blog o publicando publicaciones en la plataforma. Y en la superficie de esta promesa fácil, inmediata y contemporánea, y gracias a la virulencia del contenido altamente emocional difundido por el entusiasmo de Grillo, la galaxia de los blogs se expande vertiginosamente. A principios de 2007, Casaleggio celebró su primer 1.000.000 de comentarios, mientras que Meetup ya contaba con cientos y rebosaba energía e iniciativas renovadas. Mientras tanto, el viejo Prodi, al frente de una cojera coalición de centro-izquierda, recuperó el centro de gobierno de manos del viejo Berlusconi, de la misma manera que 10 años antes. Italia parece atrapada en un interminable Truman Show, en el que los mismos actores, cada vez más exhaustos, regresan a escena para dar otra vuelta de carrusel en un baile tedioso e inmutable. 2 periodistas del Corriere della Sera publican un libro, Casta, que venderá más de 1.000.000 de ejemplares y se convertirá en el manifiesto de una revuelta popular contra las élites. En sus páginas se revelan con profusión de detalles todos los privilegios de la casta de los políticos, desde el último concejal municipal hasta el presidente de la República, alimentando la indignación de los electores cuyos comentarios en el blog son cada vez más irritantes. Casaleggio siente que ha llegado el momento. Es hora de sacar el furor acumulado por los discípulos de Grillo de la dimensión virtual y darle una salida física, las calles. El 8 de septiembre es una fecha simbólica en el imaginario italiano. Marcó en 1943 la proclamación del armisticio y la capitulación ante los aliados. Así, cuando a finales de la primavera de 2007 Grillo Casaleggio escribió un post incendiario llamando a la gente de los blogs a unirse a una manifestación callejera el 8 de septiembre, fue difícil ignorar las implicaciones de tal gesto. Para la ocasión, el comediante adopta un lenguaje particularmente lírico. Hay una atmósfera del 8 de septiembre, escribe. La política siente que se acerca el tornado. Ella se prepara. Italia podría haber cambiado en 1992. Fracasó. Ganaron los lobbies, los clanes y las mafias. La Segunda República murió en su propia cuna. El tornado gira, gira. Su olor es a madera podrida, cuerda, granizo y lluvia intensa. Italia es una olla a presión. Si explota esta vez, se llevará a todos, tal vez al propio Estado Nacional. El verano será muy caluroso. Luego llegará septiembre y el Vaffanculo Day o V-Day, un término medio entre el día D del desembarco en Normandía y la V de la vendetta. Será el sábado 8 de septiembre en las plazas de Italia para recordar que desde 1943 nada ha cambiado. Ayer fue el rey en fuga y la nación derrotada. Hoy los políticos están encerrados en palacios. V-Day será una jornada de información y participación popular. Para participar, conéctese en el blog. Con su atractivo título, Pura Ira, la convocatoria del día del Vaffanculo se vuelve viral en segundos y comienza a extenderse por pantallas y monitores mucho más allá de las fronteras de los seguidores de Meetup. Solo los medios tradicionales no notan nada. Una semana antes de la manifestación, Grillo intenta convocar a una rueda de prensa para explicar la iniciativa, pero se ve obligado a cancelarla, ya que solo un periodista de un diario responde a la invitación. En los días previos al V-Day, la prensa no dedica una sola línea y las cadenas de televisión no dedican un solo minuto de sus antenas al evento. Pero el 8 de septiembre de 2007, la Piazza Maggiore de Bolonia estaba repleta de gente como no se había visto en muchos años. En toda Italia, otras 200 plazas están ocupadas por partidarios del movimiento que han venido a celebrar el colosal Vaffanculo.
dirigido por Grillo a la casta de políticos corruptos que oprimen a los italianos. Se recogieron más de 300.000 firmas para la iniciativa Parlamento Limpio, que prevé, entre otras medidas, que cada diputado no puede ejercer más de 2 mandatos. El shock para el establishment político es inmenso. Hay que decir que en 2007 Internet sigue siendo una criatura más o menos desconocida para la mayoría de los líderes políticos, que dejan que sus asesores o secretarias se ocupen de sus bandejas de entrada de correo electrónico. A partir de ese momento, los medios de comunicación empezaron a girar en torno a Grillo en un gran frenesí. Quieren entender el fenómeno. La clase política también está agitada y vuelve sus ojos con interés y miedo hacia esas plazas llenas de votantes enfadados. En aquel momento, el comediante y Casaleggio todavía no imaginaban que podrían asumir un papel político directo. Todavía piensan que es necesario invertir las fuerzas que empezaron a movilizar en la arena tradicional del juego político. Casaleggio, en ese momento, ya había cultivado una relación privilegiada con Antonio Di Pietro, el juez símbolo de la Operación Manos Limpias, quien fundó su propio partido, aliado del centro-izquierda de Romano Prodi. Desde entonces, ambos se han acercado a las filas del emergente Partido Demócrata, una formación diseñada para mezclar las principales corrientes de centro-izquierda en un solo contenedor político. De hecho, ni Grillo ni Casaleggio pueden considerarse de izquierdas, pero la mayoría de sus discípulos en esta primera fase proceden de allí. Se trata principalmente de jóvenes sensibles a las cuestiones medioambientales y laborales, alejados de la política tradicional e indignados por el despilfarro vinculado a la corrupción. Pero la izquierda no es en absoluto receptiva al progreso del dúo. Prodi les concede una reunión de media hora. Tenía los ojos cerrados. Parecía dormir, diría Beppe Grillo poco después de la reunión. Y cuando el comediante intenta presentarse a las primarias del nuevo Partido Demócrata, se descarta inmediatamente. Si quiere crear un partido, solo tiene que presentarse a las elecciones y conseguir votos, declara inconscientemente uno de los jefes del grupo. Es entonces cuando Grillo y Casaleggio deciden ir en solitario. De hecho, el entusiasmo de sus seguidores se ha vuelto imparable. Algunos son candidatos a elecciones locales, formando parte de las listas Grillo, más o menos autónomas. El riesgo de que todo este fervor escape a su demiurgo es muy real. Casaleggio está obsesionado con el control. Durante muchos años estudió a los grandes conquistadores de la historia. Admira en particular a Genghis Khan, quien gobernó un imperio construido sobre un sistema de comunicación extremadamente performativo, capaz de enviar órdenes a todos los rincones de sus dominios. Le encanta la forma en que el emperador mongol seleccionaba a sus subordinados, una lealtad incuestionable que trascendía criterios como el nacimiento y la experiencia. Por su parte, Casaleggio cultiva el mismo deseo inflexible de castigar toda forma de insubordinación. A la mínima duda, no más dudas, repite como un mantra. Cualquiera que dé la impresión de no adherirse al 100% a la visión del jefe es expulsado sumariamente. Con su hijo Davide, un experto apasionado de Internet y del marketing viral, Casaleggio Pai pone en marcha el modelo organizativo del Movimiento 5 Estrellas, una arquitectura aparentemente abierta, fundada en la participación de las bases, pero que en realidad está completamente bloqueada y controlada desde arriba. En un libro inspirado en gran medida en su padre, Davide Casaleggio compara las redes sociales con hormigueros. Las hormigas, escribe, siguen una serie de reglas aplicadas a cada individuo, mediante las cuales se determina una estructura muy organizada, pero no centralizada. Cada hormiga reacciona al contexto, al espacio en que se mueve y a las demás hormigas. Aunque autoorganizado, tal sistema no excluye el papel de un demiurgo
que observa el hormiguero desde arriba y determina su evolución. La información sobre las interacciones locales, continúa Casaleggio Jr., permite comprender un sistema emergente y, si es posible, modifíquelo. Por ejemplo, saber que las hormigas cambian de trabajo si se encuentran con un cierto número de otras hormigas que realizan las mismas tareas nos permite comprender sus decisiones. Sin embargo, para que esto sea posible, se deben respetar 3 condiciones básicas. Los participantes deben ser numerosos, encontrarse por casualidad y no ser consciente de las características del sistema en su conjunto. Una hormiga no debe saber cómo funciona el hormiguero. De lo contrario, todas las hormigas querrían ocupar las posiciones mejores y menos cansadas, creando así un problema de coordinación. A partir de estas reflexiones, los Casaleggio sentaron las bases de su movimiento. Una organización compleja, con fachada descentralizada, dentro de la cual ninguna hormiga debe conocer el proyecto general, ni los roles que desempeñan las demás. Esta información está reservada para un demiurgo externo y omnisciente. Puede parecer una caricatura, pero estos son exactamente los principios sobre los que se funda el nuevo movimiento 5 estrellas, que Grillo presenta en un teatro, esta vez en Milán, el 4 de octubre de 2009. Según el lenguaje siempre muy imaginativo del comediante, se trata de una no asociación regida por un no estatuto que declara en su primer artículo: el movimiento 5 estrellas representa una plataforma y un medio de confrontación y consulta que tiene su origen y encuentra su epicentro en el blog www.beppegrillo.it. El contacto con el movimiento 5 estrellas se garantiza exclusivamente a través del buzón de correo electrónico, cuya dirección es movimiento5estrellas@beppegrillo.it. En la práctica, el movimiento no es ni un partido ni una asociación, sino un blog en sí mismo, perteneciente a Grillo y Casaleggio, y una dirección de correo electrónica vinculada al mismo sitio web. Quien controle esta plataforma tiene el control absoluto sobre la vida del movimiento 5 estrellas. Además, en el artículo 3 del no estatuto, prevé que el nombre del movimiento estará dotado de una marca registrada a nombre de Beppe Grillo, único titular de sus derechos de uso. Esta arquitectura privada sufrirá varias modificaciones legales a lo largo de los años, pero ninguna variación sustancial hasta el momento. Hoy, el movimiento 5 estrellas representa el principal partido de Italia, y entre sus miembros se encuentra el presidente del Consejo y la mayoría de los ministros del actual gobierno. Siguen siendo, sin embargo, una estructura esencialmente privada, controlada por Davide Casaleggio hijo y heredero de Gianroberto. Es en este punto donde reside desde el principio el gran malentendido del movimiento. Para su base militante, Internet es sinónimo de participación. Es el instrumento de una revolución democrática diseñada para arrebatar el poder de las manos de una casta de profesionales políticos y entregárselo al hombre común. Pero, para la élite del propio movimiento, encarada por la diarquía de Casaleggio Grillo, las cosas son diferentes. Internet es, ante todo, un instrumento de control. Es el vector de una revolución desde arriba que capta una enorme cantidad de datos para utilizarlos con fines comerciales y, sobre todo, políticos. Volvamos al otoño de 2009. Desde el principio, el modelo organizativo del movimiento, que se opone radicalmente a la retórica de la participación popular, permitió a sus propietarios guiar a su criatura con mano de hierro. Los aficionados son hormigas. Está prohibido criticar o tomar iniciativas. Cada una está conectada al centro a través del blog, pero se le impide establecer conexiones con otras hormigas. Cualquiera que se desvíe del camino programado queda eliminado. Es el caso de cientos de seguidores, a menudo los más entusiastas, expulsados por Casaleggio por insubordinación.
El rito es sumario y brutal. Para el movimiento, al no ser un partido ni una simple asociación, basta un clic y los traidores quedan excluidos del blog. De la noche a la mañana se despiertan sin derecho a acceder a la plataforma online. En ocasiones reciben una carta del abogado de Grillo que les prohíbe utilizar el logo de 5 estrellas que es propiedad exclusiva de este último. Si se eliminan las hormigas rebeldes, las más disciplinadas tienen la oportunidad de ser recompensadas con creces. Con la fundación del movimiento, Grillo ya no es el único portavoz de Bafangulo. En las oficinas de Casaleggio Associati se prueban otras caras, principalmente jóvenes sin experiencia política ni profesional, que trabajan en los monitores y pueden ser controlados pasivamente por el mando. Los mejores, aquellos que generan más expectación en Facebook y otras redes sociales, son promocionados por el blog. En poco tiempo, llegan a cientos de miles y más de 1 millón de seguidores en sus páginas y perfiles. Sus publicaciones y videos, que deben publicarse en el blog y en otros sitios web de Casaleggio, estamos avanzando hacia la creación de avatares en la vida real, afirma entusiasmado Gian Roberto. Para él, el hecho de que la clase dirigente del movimiento 5 estrellas esté formada por personajes inverosímiles, sin experiencia ni competencia, representa una doble ventaja. En primer lugar, son avatares que se controlan fácilmente y si es necesario se reemplazan. Además, su ignorancia, su gramática aproximada y sus frecuentes pifias, delicia de periodistas y opositores políticos, los humanizan y hacen que los avatares de Casaleggio sean percibidos como cercanos al pueblo y alejados de la casta. A partir de 2012, otros sitios web se unieron al blog bepegrillo.it. Entre ellos La Cosa, una especie de web TV, y Tsetse, un sitio informativo compuesto exclusivamente de noticias recogidas en el universo online, tomando como criterio su popularidad. Durante esta fase, el movimiento experimenta un salto cualitativo en la producción de la realidad paralela teorizada hace mucho tiempo por Casaleggio. Para los discípulos de Grillo, ya no es necesario salir de la burbuja para recurrir a los medios tradicionales. Casaleggio Associati produce la información y la distribuye en sus propios canales. Ya están cortados por encargo para viralizarse en Facebook y otras redes sociales. Los títulos son seductores, a menudo engañosos y a veces violentos. Casi siempre empiezan con las mismas palabras y expresiones. Vergonzoso, malas noticias, esto es Italia, te sorprenderás, basta, es el fin. Inicialmente se anticipa la emoción, generalmente negativa, que se quiere suscitar. Luego, una vez difundida la información, a veces cierta pero muy a menudo falsa, se invita a participar. Comparte, circula, máxima difusión. El único criterio de selección, por supuesto, son los clics. Las noticias que provocan reacciones más intensas son valoradas, republicadas y profundizadas. Se convierten en objeto de discursos e iniciativas políticas, caballos de batallas del movimiento. Otros, tediosos aunque más importantes y precisos, terminan el día en un segundo plano, dando espacio a acusaciones de complots, corrupciones reales o imaginarias. 3 años después de su nacimiento, el organismo tecnopolítico de Casaleggio es ya una criatura adulta, perfectamente desarrollada y capaz de aprovechar al máximo la implacable delincuencia del sistema político italiano. En Roma, Berlusconi, arrastrado por los escándalos sexuales y la tormenta financiera de 2011, se ve obligado a dimitir. En su lugar hay un profesor frío y calculador que aplica en tono académico un programa de austeridad apoyado por casi todos los partidos en el Parlamento. Mario Conti, rebautizado como rigor mortis por Grillo, es un objetivo perfecto para el movimiento 5 estrellas. Todos los días, el blog y otros sitios de la galaxia Casaleggio repiten el mismo estribillo. Son todos iguales, nos arruinaron,
enviémoslos de regreso a casa. En medio de una recesión con una tasa de desempleo del 13% y una presión fiscal récord, los italianos son cada vez más receptivos a los lemas simples y vulgares del movimiento. En el espacio de unos pocos meses, el Movimiento 5 Estrellas se convierte en el único verdadero partido nacional del país, popular en el norte y en el sur, entre los jóvenes y los mayores, capaz de captar voces tanto de izquierda como de derecha. Llegamos así a las elecciones de febrero de 2013, cuando el movimiento, con poco menos de 9 millones de votos y el 25% de los sufragios, se convierte en el partido más votado de Italia. Es el extraño triunfo del dúo Grillo-Casaleggio, pero también el comienzo de su decadencia. Después de las elecciones, los fundadores lograron seguir imponiendo su línea, nunca comprometer su pureza, nunca formar alianzas para llegar al gobierno. El Movimiento 5 Estrellas rechaza las invitaciones del Partido Demócrata a unirse a la mayoría gubernamental y permanece con orgullo en la oposición. Aunque el movimiento ha entrado en el torrente sanguíneo de las instituciones, su actitud no cambia. Su objetivo sigue siendo socavar desde adentro los fundamentos de la democracia representativa en nombre de una democracia directa hecha en Casaleggio. En su opinión, los 163 parlamentarios elegidos por el movimiento son y deben seguir siendo hormigas. Están ahí en nombre del movimiento, declara, no deben hacer política, son solo el instrumento de un programa y deben respetar las reglas con las que aceptó unirse. Es simple. Las humillaciones y controles infligidos a los funcionarios electos desde el primer día son innumerables. Se les pide, por ejemplo, que comuniquen a Casaleggio Associati las contraseñas de acceso a sus casillas de correo electrónico y a sus perfiles personales en Facebook y otras redes sociales para dar a la empresa un control absoluto sobre su existencia digital, la única que realmente cuenta en los ojos del demiurgo. Durante este periodo, Beppe Grillo arremetió contra el Parlamento y las instituciones democráticas. Desde un huevo de larva vacío hasta una lata de atún cerrada, el brío creativo de Beppe siempre ha alcanzado picos de extrañeza cuando se trata de definir la legislatura. En otoño de 2010, el movimiento organizó su primer Cozza Day, algo así como el viaje del mejillón, cuando los grilinos, seguidores de Beppe, se reunieron en Roma frente a la Cámara de Diputados. No solo deben irse los condenados en última instancia, proclamó Grillo en su blog, sino también todos los que se atrincheraron dentro del palacio, pegados como mejillones a sus privilegios. Ni siquiera merecen que les arrojemos monedas pequeñas, ya que sería honrarlos demasiado. Solo merecen unas pocas conchas descarnadas, privadas de su molusco, rebautizadas cada una con el nombre de un parlamentario. La elección de 163 representantes del movimiento no convence a Grillo de adoptar un tono más moderado. Por el contrario, describe el evento como una marcha sobre Roma, en alusión a la toma del poder de Mussolini en 1922. Luego, en una publicación de blog, escribe: el Parlamento podría cerrar mañana, nadie se daría cuenta. Es un simulacro, un monumento a los muertos, la tumba pestilente de la Segunda República. Pero la violencia de las declaraciones del Movimiento 5 Estrellas contra las instituciones democráticas es solo un reflejo de la violencia verbal que la ametralladora giratoria de Casaleggio sigue inyectando en el debate político. En Italia, todo periodista o comentarista comprendió rápidamente que el simple hecho de escribir un texto sobre el M5S, Movimiento 5 Estrellas en italiano, lo dejaba expuesto no solo a una ola de críticas como sería normal, sino una tormenta de críticas, insultos. Desde finales de 2013, el blog introdujo una sección dedicada al periodista del día, generalmente un reportero que critica el movimiento. La víctima es representada ante las masas como un ejemplo de mala fe y corrupción
en los medios italianos y en ocasiones se convierte en objeto de insultos y amenazas en las pantallas de las redes. No es casualidad que en su informe anual, Reporteros Sin Fronteras denuncie desde 2015 en adelante al Movimiento 5 Estrellas como uno de los factores que más limitan la libertad de prensa en Italia. 2 años después, la Asociación Internacional de Periodistas publicará el nivel de violencia contra los periodistas, intimidación verbal y física, provocaciones y amenazas, es alarmante, sobre todo cuando los políticos como Beppe Grillo no dudan en hacer públicos los nombres de los periodistas. Todos los seguidores del movimiento practican el escuadrismo digital. La tasa de agresividad es mucho mayor que en otras demás formaciones políticas. Sin embargo, detrás de la fachada, la verdadera pelea a cuchillo está relacionada con los datos recogidos por Casaleggio Associati durante más de 10 años de actividad del blog y de otros sitios web en las redes sociales de los avatares del movimiento. En un informe sobre un libro, Nicola Biondo, ex responsable de comunicación del grupo M5S en la Cámara de Diputados, y Marco Canestrari, mano derecha de Gianroberto Casaleggio, entre 2007 y 2010, revelan por primera vez la otra cara del escenario. Según esta reconstrucción, es sobre todo la guerra por el control de los datos lo que hace vibrar la vida interna del movimiento y determina las relaciones entre la familia Casaleggio, Beppe Grillo y los nuevos avatares del M5S que aparecen de vez en cuando al frente del escenario. En comparación con los conflictos por el poder que caracterizan a todas las formaciones políticas, esta lucha es única porque se desarrolla enteramente en las sombras e implica una ambición orwelliana, el control del cerebro de los seguidores, de la que muy pocos son conscientes. Por otro lado, los datos tienen un valor comercial. Casaleggio Associati, escriben Biondo y Canestrari, no es una organización benéfica, sino una sociedad limitada. Hay un claro interés en controlar estos datos. Conocer el perfil de las personas vinculadas al movimiento, quiénes son, dónde viven, cómo votan, cuánto pagan, tienen un valor inestimable. Por otro lado, considerando el consenso electoral del movimiento, los datos se han convertido en el principal desafío de un gigantesco juego político. Conocer la opinión de quienes están registrados en un territorio y un tema definido, o la visión de los propios parlamentarios, es una importante ventaja competitiva dentro y fuera del M5S para quienes tienen la ambición de guiar el partido. Por tanto, si Di Maio u otra persona quiere tomar las riendas del movimiento, debe tener acceso a los datos, saber quiénes, dentro del grupo parlamentario, votaron a favor o en contra de la directiva, la abolición del delito de clandestinidad o de uniones civiles, por ejemplo, para marcar la diferencia. Gracias al control absoluto que ejerce sobre los datos, Casaleggio Pai también controla su criatura, incluso cuando se metamorfosea en el primer grupo italiano y puede seguir desarrollando sus experimentos políticos. En la primavera de 2016, el Movimiento 5 Estrellas finalmente tiene la oportunidad de llevar a cabo plenamente su proyecto de privatización digital de los asuntos públicos. El alcalde de Roma, procedente del Partido Demócrata, se vio obligado a dimitir debido a una serie de escándalos, y el movimiento está en primera posición para garantizar la sucesión. Virginia Raggi, una abogada completamente desconocida y sin experiencia administrativa previa, es elegida por Casaleggio como candidata para las elecciones municipales de junio. Sin embargo, una vez más en las intenciones del demiurgo, ella es un simple avatar. No es ella quien gestionará la ciudad eterna. Antes de ser candidato, el futuro alcalde firma en total secreto un contrato en el que se estipula que las propuestas de actuaciones de alta dirección y cuestiones jurídicamente complejas se someterán previamente a un juicio técnico jurídico que quedará en manos del personal coordinado
por los guardianes del movimiento 5 Estrellas. La cláusula 4 del contrato determina que el instrumento oficial de difusión de información y participación ciudadana no será la página web del Ayuntamiento de Roma, sino el blog www.beppegrillo.it. El inciso B del mismo artículo establece que el equipo de comunicación será designado por Grillo y Casaleggio. Si el alcalde viola una de estas disposiciones, el contrato que firmó prevé una multa de 150.000 euros. Según la legislación italiana, un contrato de este tipo es, por supuesto, ilegal y sería declarado nulo si el alcalde decidiera impugnarlo ante los tribunales. Pero el hecho mismo de que el documento exista y haya sido aceptado sin ninguna vacilación por el futuro primer ciudadano de Roma muestra una vez más, de forma cristalina, la naturaleza orwelliana de la experiencia de Casaleggio. Desgraciadamente para él, el demiurgo no tendrá tiempo de ver el triunfo de la prueba de Roma ni la victoria de las elecciones nacionales de 2 años después. Gravemente enfermo, Casaleggio murió en abril de 2016 en una clínica milanesa donde ingresó bajo el seudónimo de Gianni Isolato, Juan el Aislado, confirmando una vez más que en política no hay final feliz. Aún así, pocos días antes de morir, Casaleggio organizó su sucesión desde su lecho de muerte. Deja el principal partido político italiano como herencia a su hijo Davide. En ese momento nació la Asociación Rousseau, integrada por solo 2 personas, el padre moribundo y el hijo a quien le pasa la corona, en la forma de presidencia vitalicia de la entidad. La nueva asociación tiene como objetivo promover el desarrollo de la democracia digital y ayudar al movimiento 5 Estrellas. De hecho, según el artículo 1 del nuevo estatuto del movimiento, Rousseau es responsable para siempre del conjunto de herramientas informáticas del movimiento. A diferencia de los partidos piratas del norte de Europa y otras fuerzas políticas que luchan por la democracia electrónica y dependen coherentemente de plataformas de código abierto totalmente transparentes, el movimiento 5 Estrellas toma sus decisiones en completa oscuridad. El sitio web en el que se basa toda la vida del partido pertenece a una asociación blindada gestionada por una empresa privada que tiene el mismo presidente de la asociación. Ni los códigos ni ningún elemento que sirva para el funcionamiento de la plataforma son públicos. En tales condiciones, no sorprende que la participación en la votación en línea haya disminuido constantemente en los últimos años. Hoy en día, las principales preguntas enviadas a los miembros se deciden con unos pocos clics. El demiurgo murió y el bufón, Grillo, habiendo cumplido con su deber como avatar número 1 de Casaleggio, quedó relegado a un papel marginal e irrelevante. El poder, hoy, está todo concentrado en manos de Davide, que lo ejerce con gran discreción pero sin pudor alguno. Si su padre fue esencialmente un talentoso estudiante autodidacta, su hijo es licenciado en Economía Empresarial por una de las mejores universidades privadas de Italia, Bocconi, en Milán. Tímido, metódico, gran jugador de ajedrez y apasionado del buceo submarino, Davide no heredó el carácter idealista del padre. Según quienes le conocen, lo que le interesa sobre todo son los negocios. Para él el movimiento es una especie de mega departamento de relaciones institucionales, capaz de abrir todas las puertas de Italia y a partir de ahora en el extranjero. El hecho de que tras las elecciones del 4 de marzo de 2018 el M5S se identificara con las instituciones no cambia fundamentalmente la naturaleza de su enfoque. Entre bastidores, Casaleggio controla a sus hombres de confianza al mando y no hay ninguna decisión estratégica sobre el movimiento y su gobierno. En el escenario de la ópera,
los inverosímiles avatares del choque entre partido y empresa, el presidente del Consejo de Ministros, Conte, el líder provisional del movimiento, Luigi Di Maio, el presidente de la Cámara, Roberto Fico, y el francotirador Alessandro Di Battista. Cada uno de ellos puede ser reemplazado fácilmente según las necesidades, las exigencias políticas o los intereses de la empresa. De hecho, para evitar malos entendidos, el estatuto del movimiento prevé que ninguno de los elegidos podrá ejercer más de 2 mandatos. Ante esta situación sin precedentes para una democracia occidental, por fin podemos captar la medida exacta de la fuerza de la institución inicial de Gianroberto Casaleggio, cuando tiempo atrás decidió crear un movimiento basado en la unión solidaria de 2 componentes, uno analógico y el otro digital, que nunca antes había encontrado una síntesis política tan poderosa. Este dispositivo tiene 2 características explosivas en comparación con el sistema político preexistente. En primer lugar, el movimiento 5 estrellas tiene una vocación explícitamente totalitaria, en el sentido que busca representar no a una parte, sino a la totalidad del pueblo. Casaleggio Pai no concibió su movimiento como un partido destinado a integrarse en el juego, anticuado en su opinión, de la democracia representativa, sino como un vehículo destinado a conducir a Italia hacia un nuevo régimen político, la democracia directa, en la que los representantes de los ciudadanos desaparecen porque son los propios ciudadanos quienes toman las decisiones. Esto se realiza a través de un proceso de consulta permanente en línea, extensible a todos los ciudadanos de la vida social. En segundo lugar, en línea con su aspiración totalitaria, el M5S no funciona como un movimiento tradicional, sino como el PageRank de Google. No tiene visión, programa, ni ningún contenido o agenda positiva. Es un algoritmo simple, creado para interceptar el consenso gracias a temas que funcionan. Si la inmigración es un tema importante, el movimiento invierte en el tema, adoptando la posición más popular, es decir, hoy una posición similar a la de la Liga del Norte. Esto se aplica igualmente al euro, a los bancos, etc. Si la opinión pública evolucionara en dirección contraria respecto a cualquiera de estos temas, el M5S cambiaría de postura sin el menor titubeo. El algoritmo de partido creado por Casaleggio Pai tiene como único objetivo satisfacer rápida y eficazmente las demandas de los consumidores políticos. En una entrevista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio habla del movimiento como si fuera una cadena de tiendas. Garantizamos un mejor servicio y somos más eficaces a la hora de llevar las aspiraciones de los ciudadanos a las instituciones. La vieja democracia de partidos es como un videoclub, un blockbuster, mientras que nosotros somos como Netflix. Hasta nuestro próximo encuentro del lado C de Noticias desde Lilliput, en el que compartiremos el capítulo 3 de Los Ingenieros del Caos de Giuliano da Empoli, que lleva por título Waldo conquista el planeta. Hasta la próxima.